Este pocillo. ¿Cambiaste? No, porque ya toma menos. Creció bastante, muy bien. No es que llegaba de... Estaba más cerca de las estrellas. ¿Y eso, profe? Tener una tableta de los niños en Carlos Holmes arriba. Pero arriba, arriba. Ah, juepucha. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo van esas clases virtuales en el colegio? No, eso no son virtuales, son clases remotas, clases asincrónicas, clases sin clase, mejor dicho. Unas clases que no tienen clase. No. Es difícil así, profe. Eso es una aproximación, eso es un intento, eso es un ejercicio que hacemos por, digamos, casi que hasta por justificar el salario, porque por no decir que no estamos haciendo nada, pero es algo muy complejo, no es tan fácil. No tanto No, pero profe. por una parte por los mismos compañeros, por nosotros mismos, ¿no? Y la otra por los muchachos que tienen muchas dificultades para la conectividad especialmente. Mejor dicho, lo único que tienen es necesidades. No, claro, profe, en una población tan grande, coincidir en que todos tengan algo, que todos puedan acceder a algo, muy difícil, profe, muy difícil. Pues si hay dificultad con ustedes, por decir algo, con algunos, no con todos, pero sí con algunos, unos pocos. Sí, imagínense, profe. Imagínense. Sí, ¿Y Cristian qué? ¿Cómo van esas clases virtuales? yo no sé a qué vamos a encostar ahorita, qué dice el hombre, porque Profe, compañero, ¿cómo hermano, vamos? ¿cómo van? ¿Qué más, Pues, Cristian? ¿Bien o no? Bien, todo muy bien. No, las clases, pues, preocupados. caramba, yo pensé que éramos nosotros nada más. No, primero que todo, se ve que ha bajado la participación por parte de las estudiantes en cuanto a las entregas de trabajo y pues en participación de las clases como tal. Entonces lo que estamos es con miedo de que haya deserción, que es lo más probable. Vea, a eso, ¿sabe quién tiene que apuntar en esos momentos? Muchas cosas. Los psicoorientadores, los psicólogos, ¿sí? El personal que esté a cargo de esa situación, para que entre a persuadir, a minimizar esa situación, a comprender otras situaciones, porque esto se está volviendo algo muy complicado. Lo más seguro es que el gobierno de aquí en adelante va a empezar a llevarnos así de otros 15 días, otros 20 días, otros hasta fin de este mes, y cuando se aproxime la siguiente, nos sacan una prórroga más. Todo dependiendo de lo que vaya ocurriendo, ¿no? Entonces, la gente ya no sabe ni qué apuntarle. Profe, ya el presidente dijo que las clases iban así hasta el 31 de julio. Claro, y primero eran hasta el 31 de mayo y ahora hasta el 31 de julio. Sí, ahí vamos. Por lo menos el siguiente semestre, todo parece indicar para la parte de universidades, posiblemente el primer mes, lo que es como agosto, que es inicio como de semestre, vaya a ser como dosificado. Como que tal vez iniciemos así como estemos una semana en las aulas, o una semana vaya un grupo, o vaya ingeniería una semana, la otra semana va administración, la que sigue va contabilidad, y alternando con la virtualidad. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pues sí, profe, eso además que... Igual hay que hacerle alistamiento a los elementos de bioseguridad, hay que cumplir con los protocolos. Entonces, eso es dedicado. Eso nos demoramos un ratico. Y hoy se disparó la curva, bastante feo. No, pues que es que ese es el problema, que usted cuando abre la llave, sale. Claro, claro. Y eso pues que Cartago hasta como blindado, yo no sé si era por el calor o qué. Aquí todavía no nos ha tocado pues con la parte seria todavía. Sí, sí, está como, no sé, de pronto era el calor o algo, pero Pues que no llegan ni los datos. ¿Cómo era la cosa?
Sí, ese es el misterio, lo que no sabemos realmente. Entonces, compañeros, se vuelve preocupante, pero debemos tratar de estar fortalecidos, sostenernos y compañero Cristian, hay que mantener esas estudiantes. Vea, mejor dicho, en lo posible, tallar lo menos posible, las tareas lo mínimo, dosificado, como, como mantener con ellas como el mejor de los ánimos del mundo, como que la primera tarea es, cuénteme cómo se siente, cómo está la familia, cómo está todo su grupo familiar, su estado de ánimo, no sé. A partir de allí en adelante, manejar el resto de situaciones, porque se vuelve muy complicado, de verdad. Sí, pero la verdad que sí, esas han sido como el tema en las reuniones de docentes que hemos tenido y pues hemos concluido, hemos llegado a esa misma conclusión de tratar de tallar lo menos posible. Sí, la cosa es que pues yo entiendo también, por ejemplo, yo tengo unos compañeros muy queridos, ellos son mis amigos, son unas excelentes personas, son muy bella gente y todo, pero con un ánimo de docentes de toda la vida que no se aguantan las ganas de dar clase y sueltan trabajo, sueltan talleres. Yo tengo la plataforma donde tengo colgado pues los PDFs y sin embargo por debajo en WhatsApp mandan otras más, acosan por las actividades. Si esto era para hoy 22, desde el lunes dicen que ya la tienen lista. No. Que si les manda otro ejercicio, que otra explicación más. Entonces hay unos muchachos que se nos están saturando. Y esa es la parte pues como complicada. Porque ya algunos esta semana a nosotros nos manifestaron que había que hacer para retirarse del colegio, que prefieren mejor repetir el año, que prefieren mejor el año siguiente matricularse otra vez y no estar como estresados. Entonces los papás también están como de acuerdo con eso. Entonces esa es la parte compleja del asunto. Claro, profe. No, claro, y usted sabe que también hay padres de familia extremadamente sobreprotectores que en el momento que digan que volvamos a las aulas con los guantes, con el tapabocas, con las caretas, con la distancia, con todo, van a preferir que no cancelarle la matrícula al niño y no mandarlo. Sí, porque hay que cuidarse. Si es el hijo único que tienen, Eso. por allí tenemos yo tengo ya en el colegio, tenemos una niña que tiene aislamiento del papá y la mamá en la misma casa con ella. Y nos comentaba la compañera que habló con la mamá, que es una de las que está aislada porque tiene como un COVID positivo, según parece, y el papá también. Están aislados en piezas diferentes y que apenas cuando medio pueden le pasan el teléfono a la niña. Y yo, no, que ni le reciban teléfono, que cómo le ocurre. Nada de eso, que esa niña, mejor dicho, no reciba tareas, que se preocupe por su bienestar, que porque esté ya bien, que atenta de pronto a los papás para que hagan alguna llamada, pero así de lejitos nada más, que no tienen ni con quién dejarla, mejor dicho, no vienen, no ellos tres. Y unos familiares como que le llevan los alimentos hasta allá a la niña. No sé quiénes serán, pues mejor dicho, pero una cuestión complicada. Uy, profe, ese pedacito está difícil. No, como que es difícil, ¿no? Yo dije, compañeros, vean, ninguno, no se les ocurra mandar trabajos, ni más, pues, ¿qué es eso tan horrible, pues, realmente? No, pobre Sí, sí, niño, eso sí está. sí. Bueno, compañeros, esta semana nos recoge lo que son los datos personales, ¿cierto? Vamos entonces a indicar que a partir de este caso adoptamos algo muy cercano a lo que nos maneja Certicámara, a partir de lo que hablábamos alguna vez por allá en clases anteriores con lo que era la firma digital, en lo que tiene que ver concerniente a las personas físicas como tal, que deban tener una protección de carácter privado ligada a la intimidad y al toque de temas susceptibles a su discriminación, por decir algo también lo que sería en algún momento la orientación sexual, religiosa, étnica, entre otras. Entonces, a nosotros nos compete hacer un esquema de trabajo muy particular en lo que hace referencia a los sistemas de información. Es decir, si somos los programadores, debemos de saber ejecutar las tareas de aquellos perfiles que puedan definir
la manera en la cual la información que quede consignada en un sistema establezcan los privilegios de protección de esa información de datos personales. Me explico. En aras de la protección de este tipo de información, por ejemplo, vamos a ir al caso médico, refinamos al campo de la salud, que es tan amplio. Una persona que tenga SIDA, por decir algo, donde vaya incluido dentro de su sistema exámenes y el médico tenga que marcar hoy en día lo que es SIDA positivo, VIH positivo o hoy COVID positivo, pues si bien hay que tener una precaución con esta persona, no es de salir publicado en ningún sistema ni en ningún reporte que aparezca públicamente, pues esto, ¿cierto? Solamente a quien le competa tener esa información y al usuario, lógicamente. De resto no es una información que deba estar como de fácil acceso para que cada uno tenga como esa posibilidad de acceder a la información. En cuanto a lo que son la orientación sexual, sabemos pues entonces que existe todo este arcoíris de colores, de variedad de personas, de gustos de géneros y transgéneros y demás, toda la comunidad LGTBI. Entonces, pues todos ellos acceden a los sistemas, ¿cierto? Todos ellos tienen una posibilidad de acceder a los diferentes servicios que ofrecen las múltiples plataformas. Entonces, en aquellos espacios donde habla de género, hay algunos que ya manejan de una manera muy moderna otro. Entonces, ese otro, que no es ni masculino ni femenino, es el que diligencia a esta persona entonces con alguna identidad frente a su posible inclinación sexual. Entonces, esa información secreta debe estar consignada de tal manera dentro del sistema también que sea de una manera muy sigilosa el acceso a ella. Esa importancia pues, de la información personal radica en que pueda ser llegado a utilizar para varios fines, la comercialización, la vida laboral o incluso ya pues, la parte de los delitos, ¿no? Entre esos casos, por decirlo así, no solamente porque la información pueda ser suplantada, sino porque tengan información adecuada quien tenga un acceso inadecuado. Me explico, si alguien que tenga una habilidad como tal para llegar a las personas, como persuadir, teniendo en este caso una inclinación sexual basada en algún género de aquellos poco usuales, y se dé cuenta que alguien tiene esa potestad, entonces está sin pareja o algo por el estilo, puede ser una excusa o un medio por el cual se pueda cometer un delito. Y en este caso por medio de los delitos informáticos. En el campo laboral, pues de pronto muchas veces no sabemos con quién trabajamos, ¿cierto? Pues conservamos a nuestros compañeros de trabajo, unos grandes amigos, unos grandes compañeros, no nos metemos en la vida de nadie, pero de pronto no conocemos también o no sabemos de lo que es su práctica sexual, su inclinación religiosa, o cada una de esas preferencias pues, que puedan tener a nivel de información. Entonces también pues no sabemos si son testigos de Jehová, si son evangélicos, maranatas, si son de alguna descendencia de los judíos, alguna práctica en especial. Entonces, por ese motivo, pues no debemos como de revelar de pronto si llega a nosotros una información de ese estilo, ni mucho menos que se pueda dejar revelar, porque puede servir también como un caso de la vida laboral para un despido. Por ejemplo, Cristian, le coloco como un ejemplo muy sencillo, muy claro. Usted que se encuentra en un colegio bajo el régimen católico como tal, si ellos aceptan a un niño de otra religión que no sea la católica, lógicamente por aquello del derecho del derecho a la educación como tal, entonces sí es muy positivo que sea recibida una personita que no sea practicante de la religión católica. Sin embargo, puede verse el caso que tengamos ciertas inclinaciones a muchas de las actividades que se estén planteando, pero que no las tengamos que obligar a practicarlas. Y lo que es la educación religiosa,
que la orientación en la parte educativa, pues debe ser una orientación sin inclinación. Y digamos así también sin doctrina. Y eso a veces cuesta mucha dificultad en algunos espacios, en este caso en algunos colegios, porque su información como tal de la religión de uno de estos niños, de su credo religioso, pues no puede llegar a ser motivo de discriminación, ni mucho menos de rechazo y de exclusión de algunas actividades. Entonces también la forma como se protege esa información solamente podrá salir como a la luz pública, no tanto a la luz pública, sino como a la hora de la defensa del niño, la defensa del menor, que se tome ese caso como para no obligarlo a ir a asistir a una Eucaristía, a practicar alguna costumbre de la cultura o de la religión católica y cosas por el estilo. Entonces, Sí, profe. el niño puede practicar, no sé si tenga de pronto usted algún caso así similar en su colegio, que tengan niñas de otra religión. Sí, profe, de hecho eso pasa y pues cuando allá en el colegio lo que se hace es que todos los miércoles, no, todos los jueves hay Eucaristía, jueves para primaria y viernes para bachiller. Entonces, claro que esos casos son de conocimiento pues de la institución y entonces siempre lo que usted dice, se toman pues las medidas para no obligar a esas estudiantes a que participen de estos eventos. Incluso este mes que es el mes de la Virgen se hizo pues un evento donde se iba pues a dar una nota apreciativa del trabajo que deberían hacer las niñas. Y teniendo en cuenta pues esos dos casos o tres que son los que hay, pues a ellas se les generó una actividad aparte donde no fuera, porque la actividad consistía en hacer un altar en la casa y enviar una foto del altar con sus familias. Entonces a las niñas que no participaban pues de la religión católica simplemente se les programó una actividad donde simplemente compartieran en familia, que me enviaran una foto de ellas compartiendo en familia sin obligarlas a que ellas tuvieran que hacer el altar, que es pues como lo que usted nos está comentando ahí, de que ellas no se sientan obligadas a participar de algo de lo cual ellas no están de acuerdo. Eso, correcto. Ahora, a nivel jurídico, hablando pues de la parte técnica como tal, la garantía de tener el acceso a esta información de los usuarios de una compañía, cualquier entidad, cualquier base de datos, pues hay que protegerla también, ¿cierto? Porque, pues si yo conozco tal vez que uno de estos niños pueda tener cierta religión en especial diferente a la católica, pues en ese momento nuestra cultura o nuestra sociedad tal vez tengamos que son unos pocos. Y si entramos como a investigar, pues encontraríamos que estas religiones se congregan, tienen unos puntos de encuentro, de reunión, generalmente son en familia, generalmente van todos. Entonces, pues los malhechores pueden hacer el seguimiento a esta situación y en este caso, pues pueden vigilar que la vivienda quede sola, que en qué iglesia se congregan. Entonces le hacen un seguimiento y pueden darse cuenta hasta de qué horas, hasta qué horas disfrutan de estas compartires y se vuelve como unos posibles víctimas de robos o de sabotajes, en fin, de muchas situaciones. Entonces esa información hay que cuidarla muy bien, aparte de todo, no solamente lo que son los saldos de las cuentas bancarias, sino también esa información personal. Ahora, frente a las medidas que se deben de tomar para una efectiva protección de esos datos, cada uno dentro de sus sistemas debe estar con alguna manera de blindarlas, ¿cierto? Cada cargo también debe proteger. Por ejemplo, si usted se levanta de su computador donde administra ese sistema, pues tener la contraseña, algo que no sea compartido. Si lo manejan en un servidor de datos, quienes tienen acceso al servidor, que el servidor se encuentre instalado en algún lugar específico bajo llave, no que la llave no la encuentran. No sé si recuerdan por ahí alguna vez un ejercicio que hicimos que no sabían dónde se encontraba la llave, que el rack estaba sin puerta, ¿recuerdan? No sé si les tocó a ustedes o no. Que se les había olvidado, entonces por eso no les tenían contraseña al servidor, que el cable de la red estaba colgado a través de una puntilla por la parte del techo, en fin, cosas por el estilo. De esta misma manera, pues entonces el tratamiento
de estas personas naturales o jurídicas encargadas del tratamiento de datos son los responsables del mismo. Entonces, de algún modo, quien administra la información se vuelve responsable y nosotros somos los salvaguardianes de la información por el rol que manejamos dentro de las empresas. Si somos los encargados del sistema de información, entonces el salvaguardarla se convierte para nosotros en un esquema de persona natural o jurídica como responsables. Ahora, ¿quién puede llegar a ser el titular de la información? Esto es un esquema, esto es una situación más particular en donde les voy a hacer referencia aquí directamente al módulo que nos ofrece esta información. En este caso, lo que hacemos es pues, custodiar realmente esa información, pero al mismo tiempo, quien es el titular de la información es aquella persona física, es decir, a quién vamos a caerle, quién vamos a tenerle la demanda, quién vamos a tenerle esa consideración o no frente a la explicación que nos tenga que dar. Porque el titular debe tener claridad de dónde se encuentran los datos, debe saber quién la custodia, es decir, nosotros, en caso tal de una investigación, debemos dar cuentas de quién es el que está accediendo, en qué momento, si los sistemas tienen forma de auditoría, a qué hora ingresó, en qué momento lo hizo. Si hay cámaras de vigilancia, pues vamos a ir a mirar también los videos de grabación de estas cámaras, en qué momento están haciendo ese compartir de información, conocer qué personas tienen acceso a esa información, los mecanismos legales para defender los derechos de la información como tal, la identificación de las bases de datos, entonces sabemos que esto tiene que tener contraseñas, que esto puede estar encriptado, que puede tener un método de encriptación, que si bien nosotros no lo diseñamos, pues debemos por lo menos de conocer que esto tenga protección también, y si no solicitarlo, y si no identificarlo, y si no dejar por escrito que nosotros no nos hacemos responsables de los datos que se encuentren aquí, puesto que no tenemos forma de protegerlo. ¿Sí? Eso también es importante, porque muchas veces podemos caer en la situación muy particular que alguna empresa ofrezca nuestras posibilidades aquí para el trabajo, pero en este caso nos permiten hacer otra serie de actividades para esto. En este orden de ideas, permítanme un segundito, compañeros, aquí. 30 segundos, un detallito. No se me muevan. Hágale, profe, fresco. Buenas noches, campeones. Puedo con Vladimir. Ahí llegó el campeón Vladimir. ¿No ha estado, mijo? El muchacho puso eso ahí, pero no está ni en presencia. No, ahí sí estamos jodidos. Vea eso. Sí, esa es vieja. Prueba el micrófono. Tenemos que a partir del entendimiento con algunas empresas que se desentienden de sus responsabilidades,
o que no quieren entrar en razón, nosotros no podemos entrar en ella. Es decir, esa información que constituye una gravedad como tal, una situación delicada para el manejo, no puede caer sobre nosotros la responsabilidad de eso. Entonces, si la empresa no contribuye, no colabora frente a eso, quienes manejamos la parte técnica no podemos hacernos responsables de esta situación. De allí que los avisos de privacidad deben estar en todo momento. Si no existe las situaciones de condiciones adecuadas para el manejo de la información, debemos crear nuestra propia política. Es decir, a raíz de nuestro trabajo puede resultar una serie de elementos particulares que nos sirvan como herramientas que permitan hacer una garantía de evitar la información. Por ejemplo, reglamentos de las salas, reglamentos del uso de los equipos. Esto puede contemplarse que esté añadido también bajo los perfiles de cargo de cada uno de lo que son sus funciones. Si usted hace uso del sistema, pues que sea uso del sistema solamente para lo que es, para el uso de la empresa, el uso empresarial. Ahora, esos procedimientos que deben de tenerlo cada uno, el equipo también se lo deben hacer responsable. Si usted le entrega un equipo a una persona para que lo disfrute para la empresa y nadie más lo va a usar, que esa persona cuando se retire de la compañía, cuando termine su contrato o cuando algo así ocurra, que entregue también ese bien. Existen algunas maneras de revisar o nosotros podemos darnos cuenta también que ese ejercicio tenga claramente unos elementos propios de cada uno de estos casos, ¿cierto? En esta cuestión, que podamos tener información también frente a lo que serían las responsabilidades de alguien. Que si usted encuentra un monitor fracturado, eso no fue precisamente por desgaste. Cosa diferente que si un mouse ya no le funciona uno de sus botones, eso es entendible que puede ser un desgaste por uso normal del equipo, que puede no tener ya el mismo mouse que se entregó la primera vez, tal vez un teclado tampoco. Incluso el equipo puede sufrir desgastes, puede sufrir algún problema entre virus, puede sufrir problemas tal vez del disco duro, pero que se mantengan todavía las mismas partes. Si bien el sistema tiene alguna situación de dificultad, pues que lo hagan notificar al encargado, más no que por su cuenta inicie a hacer una posible reparación o que crea que tiene la capacidad para hacerlo, puesto que no hace parte del rol de su funcionamiento. Que también entonces prohibamos o bloqueemos o utilicemos herramientas que nos permitan hacer en esto una serie de lineamientos de funcionamiento. Por ejemplo, que no permita el ingreso de memorias USB, que creemos nosotros, si tenemos el acceso y la posibilidad, el bloqueo desde el servidor o de la red, el microtik o el router o el elemento de red disponible para hacer este compartir de redes, que podamos manejar lo que corresponde a una situación, en este caso con la seguridad de los sistemas, que nadie pueda introducir, por ejemplo, memorias USB, que no puedan descargar juegos, que no puedan ejecutar redes sociales, o que no puedan escuchar música, descargar información de YouTube, o que no todo el mundo puede imprimir. Si tenemos una impresora de red en común, no todos los usuarios tienen la necesidad de imprimir, o bien la necesidad está para solamente algunas dependencias, algunas funciones. Entonces, esto es lo que se necesita, que tengan todo muy claro especificado desde el punto de las tecnologías. En los manuales internos, políticas, procedimientos, que siempre esté involucrado lo de la protección de los datos. Es muy importante, porque si bien usted lo puede tener contemplado desde un comienzo para algunas situaciones, en cada uno de los lugares de trabajo también se los deben recalcar, se los deben recordar, se los deben indicar. Y que también estas políticas tienen relación con lo que son los registros de las bases de datos. Hoy en día encontramos que las diferentes superintendencias, dependiendo del ente al cual acudamos, por ejemplo, nosotros en educación son las secretarías de educación, pero la vigilancia en cuanto al funcionamiento como tal de lo que corresponde
a los órdenes fiscales, pues son Contraloría. Pero el resto del comercio está indicado por la Superintendencia de Industria y Comercio, superpuertos, superintendencias de distintas funciones, la DIAN, entre otras. Entonces, esa información corresponde a incurrir en multas personales por algunas situaciones. Entonces, es bueno que dentro de los manuales de funciones también quede indicado que si usted, usuario, si usted, empleado, brinde información a terceros que no corresponda, se puede ver envuelta en una situación jurídica en donde son sanciones que lo manejará el ente encargado de esas sanciones. ¿Sí? No la empresa la que va a sancionar, sino es directamente, pues, la superintendencia, o en este caso, la encargada de estas situaciones. Entonces, esas multas pueden ser variadas, se pueden suspender las actividades, también pueden tener como juego que no solamente se puede despedir el empleado, sino que puede incurrir en el cierre de la compañía, de la empresa como tal. Entonces, el mal funcionamiento o la mala operación de un empleado puede hacer que afecte a toda una empresa. Y toda una empresa indica que se afecten más de una familia como tal. Entre ese caso, el cierre de las operaciones y el cierre inmediato y definitivo que no proceda frente al tratamiento de los datos se vuelve, pues, una situación bastante delicada para el tratamiento de una compañía como tal. Entonces, estos datos personales son bastante delicados y dentro del ámbito jurídico, pues entonces nos retoman un ejercicio muy puntual para ello. Entonces, compañeros, el compañero Leo tiene por allí algo para indicarnos, ya que está por aquí los dos campeones que faltaban. ¿Quién tiene para compartir, campeones? Antes de asignar la actividad final que les tengo, porque vamos ya de ronda final. Sobre lo que está hablando en este momento, profe. No, de algo que hablamos por ahí la semana pasada. Ah, ya. Pues yo tengo lo de la evidencia digital. Sí, señor. Correcto. Lo tiene allí para que lo comparta. Sí, señor. Bien, pueda, compañero. El auditorio es suyo. Gracias, campeón. Eres tan amable. No me deja todavía. Creo que el profe no ha dado permiso de compartir las pantallas, profe. Revise, compañero. Ya. Ah, eso sí, compañero. Bueno, el tema que me tocó a mí fue sobre sobre la evidencia digital. Tenemos filtrado, este es un de arriba abajo, compañeros. La seguridad ante todo. Sí. ¿Ya le pasó algo por ahí o qué, profe? No. Usted sabe que tomamos las medidas. Imposible, pues, que Mucho en casa infiltrado no deseado. imposible que en casa de Herrero sea el cuchillo de palos. No, tampoco está allá. No la ve con los calzones abajo por ahí. No. Con la seguridad. Pero vea, hice pues este documento. El concepto de la evidencia digital o la prueba electrónica es cualquier evidencia construida por campo magnético y pulsos electrónicos que pueden ser recolectados, almacenados y analizados con herramientas técnicas especiales y que sirven de valor probatorio en un juicio. Pues que en este caso es como el foco, la importancia de la evidencia digital pues para lo que es temas legales. La evidencia digital es una denominación usada de manera amplia para describir cualquier registro generado o almacenado en un sistema computacional que puede ser utilizado como prueba en un proceso legal. La evidencia digital es cualquier información que sujeta a una intervención humana u otra semejante ha sido extraída de un medio informático. El documento
mencionado establece también que la evidencia digital puede dividirse en 3 categorías, que son registros almacenados en el equipo de tecnología informática, por ejemplo, correo electrónicos, archivos de aplicaciones de ofimática, imágenes, etcétera. Registros generados por los equipos de tecnología informática, que en este caso serían registros de auditoría, registros de transacciones y registros de eventos. Los registros que parcialmente han sido generados y almacenados en los equipos de tecnología informática, como hojas de cálculo, de Excel, consultas especializadas de bases de datos, vistas parciales de datos, etc. Entonces, todo esto implica, de lo que he hablado hasta el momento, de que cualquier medio o software que se maneje en un equipo tecnológico, en ese caso un computador, sirve como evidencia para poder en un momento generar algún dictamen en un juicio pues que se haga ya referente a una persona particular, un empleado o una empresa, ¿sí? Es como el foco de esto. La evidencia digital es única cuando se le compara con otras formas de evidencia. A diferencia de la evidencia física, la evidencia digital es fácil y una copia de un documento almacenado es un archivo, es idéntica al original. Otro aspecto único es su potencial de realizar copias no autorizadas de archivos sin dejar rastro alguno. La evidencia digital posee, entre otras, las siguientes características. Tiene un factor pues muy clave de que una copia pues es prácticamente es idéntica a la original, no es como un documento físico que lo falsifican o lo pueden escanear o lo pueden, pero igual no es el original. En cambio, aquí se pueden sacar cantidad de copias, pues que obviamente al ser una copia, pero es idéntica a la inicial, ¿no? Las características es que son volátil, es anónima, es duplicable, es alterable y modificable, es eliminable. Tales características sugieren la exigente labor requerida ya por especialistas cuando deben tener o deben llevarse adelante investigaciones sobre la delincuencia pues, que maneja la informática en procedimientos, técnicas y herramientas tecnológicas para tener custodia, revisar, analizar y presentar la evidencia encontrada en la escena pues, ya del crimen. En este caso, pues que se habla de escena del crimen, ya lo que son sistemas informáticos. Se requiere tratamiento especial a tiempo de manejar la evidencia digital durante el juicio. Obviamente aquí también los tiempos son importantes porque como hacer evidencia digital, pues obviamente puede ser manipulada, alterada o eliminada, cosa que obstruya el debido proceso para dar un dictamen hacia una persona o exonerarla, ¿sí? Entonces, aquí como cualquier otro crimen, ya sea de cualquier otra área, el tiempo es crucial, bastante crucial, inclusive mucho más que en cualquier otro, porque inclusive hemos tenido casos a nivel ya, por ejemplo, de país del gobierno, donde se desaparecen equipos de cómputo, se elimina información, o sea, se obstruye todo de todas maneras para no dejar evidencia y obviamente favorecer a las personas que de pronto puedan llegar a tener una sentencia. Obviamente, pues se requiere un tratamiento especial a tiempo de manejar la idea digital durante el juicio, más allá del cumplimiento de las normas formales, pues estas deben estar articuladas con los esfuerzos de conservación y seguridad de los estándares internacionales. Obviamente, se deben manejar unas normas, unos estándares de seguridad, de conservación, el personal técnico encargado de cumplir unos protocolos como, pues obviamente, en cualquier proceso técnico que se establezca en este caso, ya que es tan delicado, se debe manejar con rigurosidad estos protocolos. Pues que entre los cuales pues saqué uno porque estaba tratando de organizarlo, que es la norma UNES 71505 del 2013, que tiene como objetivo los que se enumeran a continuación: descripción y definición de los conceptos de seguridad relativos a la gestión de evidencias informáticas, identificación de las relaciones entre el sistema de gestión de evidencias electrónicas, aquí están las siglas, el sistema de gestión de seguridad de la información, especificación de los controles de seguridad que deben aplicarse a la gestión de evidencias informáticas, descripción de los formatos de intercambio de las evidencias informáticas y de los mecanismos técnicos aplicables para el mantenimiento de la confiabilidad de las mismas. Según establece la norma, los atributos que deben cumplir cualquier evidencia informática para ser considerada confiable son los siguientes: autenticación e integridad, disponibilidad y completud, cumplimiento y gestión.
Asimismo, según la norma, el ciclo de vida de la evidencia informática comprende los siguientes procesos: generación, almacenamiento, transmisión, recuperación, que implica extracción y exportación; tratamiento, que es consolidación, agregación y correlación; comunicación de las evidencias informáticas. Los procesos del sistema de gestión de evidencias electrónicas que se describen en esta norma invitan al usuario a prestar atención a la importancia de la comprensión de los requisitos de seguridad de la información de una organización en relación con las evidencias informáticas, así como la necesidad de establecer una política de seguridad para dichas evidencias y sus objetivos, la implantación y la operación de los controles para administrar los riesgos de seguridad de la información de una organización en el marco de los riesgos de negocios generales en relación con las evidencias informáticas, la supervisión y revisión del rendimiento y eficacia del sistema de gestión de la evidencia electrónica, el aseguramiento de la mejora continua sobre la base de la medición objetiva. De pronto, como hemos tocado en temas anteriores, se presta mucho de que uno como empleado, de que maneja cierta información y pues que debe manejar cierta seguridad, pues muchas veces entre los mismos empleados se pueden prestar usuarios para de pronto ver información que solamente puede ver el dueño del usuario. Entonces se vuelve como muy paisaje entre los mismos compañeros de trabajo, estarse rotando información y pues de pronto por la confianza y todo este tema, pues la otra persona pues lo puede ver de una forma muy inocente, que uno pase un dato, pero pues no se sabe con qué intención la otra persona lo está requiriendo, lo está sacando. Entonces, esto lleva obviamente a infringir lo que son normas y políticas internas de una organización y pues que obviamente el riesgo que se genera, por ejemplo, en mi caso, que en este momento yo tengo permisos y usuarios para trabajar remotamente, que antes se habían solicitado antes de que sucediera lo de la pandemia, y fueron negados rotundamente. Todo el que lo pedía lo negaba, que porque no teníamos el perfil administrativo para poder manejarlos. Entonces, por temas de seguridad en su momento nos los negaban. Pero obviamente con las circunstancias que tenemos en este momento, los habilitaron a nivel país a todos los que pues, están en el estado administrativo y por tema pues de trabajo desde casa. Pero obviamente inclusive la VPN siempre saca un mensaje de que cuando uno ingresa a la VPN, toda esa información o lo que uno está viendo y está mirando, todo eso está siendo grabado y guardado, ¿sí? Entonces siempre le da un mensaje de alerta a uno de que mucho cuidado con descargar o con lo que a donde se va a ingresar, porque pues en una auditoría que puedan hacer más adelante, pues pueden definir si uno está de pronto robando información, por ejemplo, base de datos de clientes que se manejan cantidades, en este caso que yo las manejo, información pues de lo que es de los datos personales y centrales de riesgo de clientes, sí, que se puede ver bastante. Entonces lleva a que de uno, o en mi caso, lo llevan a tomar más conciencia de la responsabilidad jurídica que hay y de los normas y protocolos que uno debe cumplir, porque pues una persona que no comprenda el rol o las consecuencias de un puesto donde uno está trabajando, ya sea cualquiera que maneje información administrativa o de personal o de cliente, usuarios, pues está expuesto siempre a asumir unas consecuencias legales si las llegara, en este caso, la entidad o la empresa a tomarlas, ¿no? Entonces, obviamente, pues, bastante delicado el tema referente al manejo de la información que se puede usar en contra de uno. Esta sería pues como una de las normas. Hay muchas más que pues que no las alcancé a cuadrar porque las tengo por ahí en otro borrador, porque es que estoy en una capacitación donde nos van a dejar convergentes. Acabé de salir ahorita, ya estoy desde las 4, mañana ingreso desde las 8 hasta las 2. Y así estoy prácticamente desde el martes que nos están dando palo con esto. Entonces, el procedimiento de colección de la evidencia digital, pues en este caso incluye 4 pasos, que sería la planificación, que es lo que venía tocando en tema anterior, pues ya las personas encargadas directamente
donde se debe desarrollar una estrategia en la que se espera que se detecte el incidente y luego el investigador se familiarice con el mismo y con el entorno en el que ocurrió. Además de fijar el proceso adecuado con la recolección de la evidencia, el primer paso consiste en identificar el problema aparente o probable e indagar qué grado de contacto tuvieron los usuarios en el sistema involucrado para evitar la contaminación de la escena del crimen. Esta parte es como la fundamental para evitar la contaminación y las personas que están directamente involucradas y obviamente pues para dar un debido proceso y dar transparencia al mismo, ¿sí? Para que de pronto no haya falsificación o montajes por ahí, pues, de que para desviar la atención o buscar este tipo, pues, de desvíos. Como segundo paso, el investigador se debe familiarizar con el entorno informático y con el incidente en cuestión. Para ello se sugiere el desarrollo de entrevistas al personal de la organización o entidad que tenga algún tipo de relación con el entorno informático y determinar qué sistemas informáticos se usan, qué registros generan, si hay políticas de seguridad o no las hay, quiénes son los responsables del funcionamiento de los equipos y de los servidores de la entidad. Aquí obviamente ya relaciona lo que es toda la cadena. Por ejemplo, si yo puedo colocar el ejemplo mío, yo que soy un área de comercial de ventas, obviamente si yo necesito información o necesito más informes más detallados, pues debería involucrar a personas que manejen ya más permisos. Entonces obviamente siguen lo que es la cadena que involucra a estas personas, que ya obviamente irían al área de tecnología, llegar a, pues, a toda la base de que incurre pues en el hecho del crimen. Al concluir este paso, el investigador debe describir con detalle la escena del crimen, incluidos nombres de usuario y roles, su ubicación física de los mismos, equipos de punto de red, etcétera, además de registrar información gráfica del lugar a través de fotografías y videos, ya que muchas veces se encontrarán detalles importantes que posteriormente pueden ser de enorme utilidad durante la investigación. Serán documentos todas aquellas formas de expresión producto del desarrollo de las técnicas de la comunicación informática, incluido por ejemplo videos y fotografías digitales. Muchas veces también se enfoca mucho en la que es la parte digital, pero también se ve la parte física. También muestra lo que son los niveles de seguridad, qué personal no autorizado de entrar a áreas donde no deben estar. Entonces toda esta parte de videos, fotografías y mirar todo esto, pues que obviamente lleva a ver qué tan vulnerable estuvo la información o en este caso pues las personas involucradas que están siendo investigadas. La recolección. En esta etapa se debe recoger la información relevante y conservarla para garantizar los requisitos de admisibilidad de la prueba. Como muchas veces no es posible presentar los sistemas involucrados en una audiencia o tenerlos durante la investigación, se recomienda tomar una copia idéntica byte a byte de su contenido que representará el sistema en cuestión y que además será sobre la que se trabaja independientemente del camino tomado para realizar el proceso de recolección. La evidencia siempre debe ser recolectada de lo más a lo menos volátil. Este proceso se realiza por medio de herramientas que permitan copiar el contenido visible del dispositivo de almacenamiento y el contenido invisible, es decir, la información de las áreas del disco que no son utilizados. Esto incluye los sectores que se encuentran disponibles para escritura, los que no están siendo utilizados por ninguna partición y el espacio sobrante. Cuando la información que se escribe se encuentra en un bloque, es menor que el tamaño de este, queda a criterio del investigador determinar si es correcto apagar o reiniciar el sistema relacionado con el delito que se investiga, ya que al hacer esto se perderá información que puede ser valiosa en el momento de correlacionar la evidencia recolectada. El contenido de la memoria que archivos estén abiertos, el estado de las conexiones de la red, los procesos que estén ejecutando, los usuarios que están dentro del sistema. Por esta razón se recomienda, mientras sea posible, generar una imagen del estado del sistema antes de que sea apagado. En la recolección de la evidencia requiere el cumplir con los siguientes objetivos. Primer punto, establecimiento de buenos procedimientos para recolectar la evidencia digital. Otro punto, la evidencia debe poder ser utilizada en el presente y futuro, mantener y verificar la cadena de custodia,
seguimiento de la regulación y normas de colección de la evidencia digital, desarrollo de criterios para establecer la relevancia o irrelevancia de la evidencia recolectada. Es importante mencionar que no se espera que toda la información que se examine o recolecte debe ser admisible como evidencia en el curso del proceso. Mucha de ella será utilizada para revelar evidencia admisible, que sí es importante. La cantidad de información que se recolecta debe ser decidida por el investigador durante la etapa de planificación, teniendo en cuenta la hipótesis y las teorías del caso planteadas. La presentación de la evidencia digital, pues como pregunta cómo se puede garantizar la neutralidad la neutralidad de esta presentación, pues en la mayoría de los casos puede ser apropiado ofrecer dos posibilidades: una de bajo nivel en la que se muestra la información tal como es sin ninguna anotación y o modificación, y otra editada, y en la que esto solo la información relevante y que explique qué se hizo con ella y por qué. Con este enfoque es posible realizar una inspección cruzada en la que la copia de bajo nivel sea la encargada de sustentar técnicamente los argumentos presentados en la parte editada y comentar. Además, es recomendable clasificar la evidencia para su presentación en un juicio e identificar si los datos son, ya en este caso, verificar los datos y las teorías asistentes, que es la evidencia que inculpa, contradicen los datos y las teorías existentes, que es la evidencia que exonera, en este caso, muestra signos de manipulaciones para esconder otros datos, como los punticos ahí. Y el análisis de la evidencia digital, luego pues, de la recuperación de la información, que podría ser relevante, es necesario realizar un proceso de filtrado que permita extraer información directamente relacionada con el incidente. Se debe realizar un procedimiento de limpieza que por un lado conserve la integridad de la información recolectada y por otro que represente en su totalidad el escenario analizado. Por ejemplo, un sistema de log puede registrar miles de eventos, de los cuales, de acuerdo con la evidencia obtenida, es necesario extraer solamente los relacionados en un equipo en particular. Una vez obtenida la evidencia digital, normalmente requiere de un proceso antes de que pueda ser comprendida por las personas. Por ejemplo, cuando se tiene la imagen de un disco, los datos contenidos en ella requieren un proceso de conservación para que una persona las pueda interpretar. Por el contrario, si la evidencia no tiene relevancia alguna en la investigación, se debe iniciar el proceso de clasificación, comparación e individualización. La clasificación de la evidencia digital es el proceso por el cual se busca características que puedan ser utilizadas para describirlas en términos generales y distinguirlas de especímenes similares, y que puedan ser útil al construir un delito, mediante la provisión de detalles adicionales e inclusive acerca del mismo sospechoso del hecho. La evidencia digital puede ser clasificada, comparada e individualizada de varias maneras. Por ello se debe considerar los siguientes aspectos: contenido. Un email, por ejemplo, puede ser clasificado por su contenido como spam e individualizado a partir del contenido de sus encabezados. Información que por lo general no es visible para el usuario, por ejemplo, por su dirección de origen. Función: el investigador puede examinar cómo funciona un programa para clasificarlo y algunas veces individualizarlo. Por ejemplo, un programa de inesperadamente que transfiera información valiosa desde un computador confiable a una locación remota podría ser clasificado como un caballo de Troya, o individualizarlo por la localización remota a la que transfiere la información. Características: los nombres de archivo, extensiones e inclusive los encabezados internos que identifican los formatos de archivo que existen pueden ser de utilidad en la clasificación de evidencia digital. Una de las características de los delitos informáticos en su carácter cambiante de la escena del crimen puede estar distribuida en varios sistemas con diferentes horarios, fechas y horas, que por supuesto puede ser localizado físicamente en lugares distintos, lo que en muchos casos dificulta o termina prematuramente una investigación, ya que no es posible tener acceso a la evidencia que podría ser clave para conocer cuándo, cómo, dónde y por qué del incidente. Este es uno de los mayores obstáculos que se presenta al realizar una investigación. Adicionalmente, muchos de los delitos de alta tecnología, a pesar de ser cometidos desde sistemas locales, son cometidos desde café internet, lo que debido pues obviamente a regulaciones y temas pues de la actividad, pues obviamente no dan como una garantía confiable para recolección de información debido al flujo de los usuarios en estos puntos. Y esto conlleva que de pronto la investigación se vea ya estancada y obviamente afecte llegar a una conclusión.
Sería como fue la parte del documento del tema que yo realicé. Y ahí, campeones, ¿dónde están? Listo, campeón. ¿Alguna pregunta, campeones? No, profe, de mi parte no, profe. No, pero todo muy claro. Sí, muy buena ilustración, ¿no? Excelente. El hombre tiene buen kilometraje para todo eso. Bueno, y Buen ejemplo. Leo, ¿qué nos puede decir? ¿Qué lleva a compartirnos Leo que no se siente por estos lados últimamente? ¿Por qué lo tienes tan callado? Leo, está comiendo, está de la comida. A Leo lo perdimos. Bueno, muchachos, entonces les voy a dejar simplemente que en el foro coloquemos un ejemplo de protección de datos personales. Una medida de protección de datos, ¿listo? Una recomendación que ustedes den a nivel técnico, desde cualquier esfera, desde su experiencia, desde otro tipo de elementos. ¿Sí? Entonces, simplemente eso, un esquema de protección de datos, una estrategia, una manera, una recomendación a nivel ya profesional de ingenieros como ustedes. ¿Listo? Ah, listo. Consejo, recomendación, estrategia, como lo quieran llamar mejor. Listo. Así les va a quedar entonces, ya sigue el monto. Entonces, démonos acá